Okay. Hello everyone. It's very nice to see you all. Hola a todos, estoy muy contento de verlos a todos ustedes aquí. So I really bless everyone who joined today's evangelism school. Bendigo a todos, a cada uno de ustedes que se han unido a esta escuela de evangelismo hoy. Even though we have really a short time, but I believe that the God when the word of God really comes upon us, then we will truly receive the heavenly the throne blessings. A pesar de que nosotros tenemos un tiempo corto aquí, yo realmente creo que cuando el Espíritu Santo viene, digamos, sobre nosotros, viene a nosotros, nosotros podemos disfrutar, tenemos las bendiciones del trono celestial. So I want to give you guys a question. Me gustaría hacerles una pregunta. So why do you guys believe in God? ¿Por qué ustedes creen en Dios? Maybe some people have many reasons, De repente algunas personas pues pueden tener, no sé, muchas razones. and maybe other people might have I don't know, but I just believe God like this. O de repente algunas otras personas digan, bueno, la verdad no sé, yo solamente sigo o creo en Dios. But like no matter what reasons you have, the believing God, it's tremendous blessings and grace. Pero no importa la cantidad de razones que ustedes tengan, el creer en Dios es realmente una gracia y una bendición muy grande. Maybe some people started to find God because some people face lots of problems. De repente algunos tuvieron un encuentro con Dios porque empezaron a atravesar muchos problemas. Or maybe some people, they just believe in God because they were born in a Christian family. O de repente algunos pues creen en Dios porque nacieron en una familia cristiana. So, if even though our start, like our first step of believing God is different, but now we should know why we should believe in God. De repente nuestros inicios o la razón por la que nosotros empezamos a creer en Dios es diferente cada uno, pero lo importante es saber por qué creemos en Dios. So here's one more question I give to you. Bueno, tengo una pregunta más para ustedes. So why do you think God created us? ¿Por qué creen que Dios nos creó? So actually, God doesn't need anything, right? Doesn't, God doesn't need anything. doesn't it? Need. Ok. Bueno, de hecho, Dios no necesita nada, ¿cierto? Because like he's Almighty God and then he's a creator. Porque Él es un Dios todopoderoso y Él es el creador. So he doesn't need money. He doesn't need, like any other like our success or something. Él no necesita dinero, no necesita éxito, nada de eso. But what is the reason why God has created mankind? Entonces, ¿cuál es la razón por la cual Dios creó al ser humano? It is written in book of Isaiah 43. Está escrito en el libro de Isaías, Mm. capítulo 43. And then when you check the Isaiah 43 verse 7 and verse 21, and it says God has created us for us to glorify his name and then praise his name. From 7 to 21. No, from 7, verse 7 and verse 21, each one. Cuando vemos el libro de Isaías, capítulo 43, cuando vemos los versículos 7 y el versículo 21, vemos que dice, ¿no? Que Dios nos creó para su gloria, para poder alabarlo, para poder adorarlo. Mm. So the reason God has created us is to worship God in a simple way, simple meaning. Digamos que de una forma simple, por decirlo de una forma simple, la razón por la cual Dios nos ha creado es para adorarlo.
So that means that our life purpose is everything should be to worship the Lord. Eso quiere decir que toda nuestra vida, todas las cosas, todo el propósito de nuestra vida tiene que ser para adorar a Dios. So for example, my studying or working or like the church devotion or what else you do, everything should be for glorify the name of the Lord. Por ejemplo, mis estudios, mi trabajo, la devoción que doy en mi iglesia, todo lo que hago tiene que ser para glorificar a Dios. So there was a original man was formed by God. Hubo un hombre original que fue formado por Dios. But after mankind, committed sin and they lose everything, every blessings and every purpose while they're living in this earth. Pero cuando el ser humano cometió pecado, entonces perdió todas las bendiciones, perdió todo la razón por la cual estaba en esta tierra. So people, they started to worship other things rather than God. Y las personas empezaron a adorar otras cosas en vez de adorar a Dios. So some people worship idols, some people worship money, some people worship like a fame or something. Y empezaron a adorar ídolos, al dinero, a adorar la fama o cosas así. But if us as a we are created by image of God, then it means that we need God only. Pero nosotros que hemos sido creados a imagen de Dios, eso significa que nosotros necesitamos solamente a Dios. God only can fill our emptiness hearts. Dios es el único que puede llenar en nuestros corazones que están vacíos. But as people, they're worshiping other things, and then their hearts and minds are not fulfilled with all the worldly things. Pero las personas buscan eso en otras cosas, empiezan a adorar otras cosas, entonces su corazón no puede ser lleno por las cosas del mundo. And not only that, people, they live a really hard time in this world, in this earth, and then after the judgment, people eventually go to hell. Y no solo eso, sino que están viviendo cosas muy difíciles o sufriendo aquí en la tierra y después del juicio, eventualmente también van a ir al infierno. So that is why God, who loves us and who loved this world, sent Jesus Christ to give us the salvation. Y por eso es que Dios, quien nos ama, envió a Jesucristo para darnos salvación. But sometimes we forget the value of salvation. Pero a veces nosotros olvidamos el valor de la salvación. It's because like we didn't do anything, right? Es porque nosotros no hemos hecho nada, ¿cierto? So we heard many times that Jesus died on the cross for me, but it didn't really, it didn't really relate to my real life. Y bueno, nosotros sabemos que Jesús murió en la cruz por nosotros y sabemos todo el sufrimiento y todo eso, pero realmente no es algo como que toque así nuestra vida o nuestro corazón. So that is why like sometimes like relationship between Jesus and me is quite far. Y es por eso que a veces pasa que la relación que tenemos con Jesús, la relación que podamos tener a veces es como que un poco lejana. So in order to enjoy the Thanksgiving of salvation, then what should we do first? Entonces, para poder disfrutar de la acción de gracias por la salvación, ¿qué podemos hacer? First, we must understand and then we must know what the sin is. Primero tenemos que entender y que saber qué es el pecado. So the Bible says mankind, they committed the sin and the which caused original sin. La Biblia nos dice que el ser humano cometió pecado, entonces eso fue lo que causó el pecado original. It's a sin by Adam and Eve, but they are the representative of the mankind. That's why all the sins are passed down to their descendants. Y si bien es cierto, el pecado fue cometido por Adán y Eva
representan o representaron a toda la humanidad, a todos los seres humanos. Y es por eso que este pecado, las consecuencias de este pecado han sido traspasadas a toda la humanidad. So even though we didn't sin that much, but because of we are all the descendants of the Adam and Eve, that's why we also are sinners. A pesar de que nosotros mismos no cometimos como tal ese pecado, por el hecho de nosotros ser descendientes de Adán y Eva, entonces ese pecado también ha llegado a nosotros. So what is sin then? Entonces, ¿qué es el pecado? Sin is not believing God. El pecado es no creer en Dios. So in other words, is not believing Jesus Christ. En otras palabras, es no creer en Jesucristo. In other words, not believing the word of God. En otras palabras, es no creer en la palabra de Dios. So if people do not believe in the Bible, that is the word of God, then they're sinning. Entonces, si las personas no creen en la Biblia, y la Biblia es la palabra de Dios, entonces si no creen en la Biblia, entonces están pecando. Even for us, when we listen to the word of God, but if we keep unbelief, if we keep in the disbelieving, then we are sinning. Lo mismo para nosotros, si nosotros escuchamos la palabra de Dios, pero aún así seguimos sin creer, entonces eso también es pecado. But God is God who is the love of God, and at the same time, God is the righteous God. Pero Dios es un Dios de amor, ¿cierto? Que nos ama, pero al mismo tiempo también es un Dios, am, ¿cómo podría decirlo? Como estricto, por decirlo de alguna forma. So God loves the righteous person, righteous people, but at the same time, God hates sinners. Dios es un Dios, digamos, correcto, ¿no? Y Dios ama a las personas que son correctas, pero también digamos que detesta o odia el pecado. God must judge us sinners, Dios debe juzgar a los pecadores. but we sinning a lot before God, even now, even these days. Pero nosotros seguimos cometiendo pecados incluso hasta ahora. And then God also gave the first covenant to mankind that if you eat this fruit of good of knowledge and evil, then you will surely die, right? Y Dios les dio el pacto a los primeros seres humanos y les dijo, si ustedes comen del fruto del árbol del bien y el mal, entonces ustedes van a morir. But Adam and Eve, after they eat the fruit, but they didn't die. Pero Adán y Eva comieron del fruto y no murieron. So do you think God is lying then? Entonces, ¿ustedes creen que Dios estaba mintiendo? We are every day, we are sinning by our thoughts or our acts or behaviors, but God is not judging us now. Y nosotros todos los días estamos pecando a través de nuestras acciones, a través de nuestros pensamientos, a través de nuestro comportamiento. Y Dios no nos está juzgando ahorita. Oh, then should God is not judging me, so I should do whatever I want. Is that correct? Entonces debemos pensar, pues Dios no me está juzgando, entonces yo puedo hacer lo que yo quiera. ¿Eso es Pro correcto? Probably that person should ask themselves that like, am I really saved? Una persona que piensa así debería preguntarse a sí misma, ¿realmente soy salvo o salva? So I'll tell you why God is not judging us even though we are sinning now. Les voy a decir por qué es que Dios no nos está juzgando a pesar de que estamos cometiendo pecados. So let's confirm through the Bible. It's Psalm chapter 103, verse 8. Vam- Vamos a confirmarlo a través de la Biblia en el libro de Salmos 103, And 103, verse 8. en el capítulo 103, versículo 8. Salmo 103, 8, que dice, Misericordioso y clemente es Jehová, lento para la ira y grande en misericordia. Amen.
So God, the Lord, is merciful, gracious, and slow to anger. Entonces Dios es misericordioso, clemente y es lento para la ira. He is righteous God. God is a righteous God, but he's slow to anger to us. Y Dios, a pesar de que es un Dios como razonable, es lo que entiendo, es lento para la ira. So that is why God is not judging us even though we are sinning now. Y esa es la razón por la cual Dios no nos está juzgando a pesar de que estamos pecando. Then what we should know for with this verse. Entonces, ¿qué es lo que debemos conocer o qué es lo que debemos saber a través de este versículo? God is the one who is giving us mercy and he's waiting for us. Dios es quien nos está dando su misericordia y está esperando por nosotros. He keeps waiting for us to go back to the Lord. Él espera por nosotros para que nosotros regresemos al Señor. That's why he allows the problems, tribulations, our hardships to us. Y es por eso que Él permite que nosotros atravesemos problemas, dificultades y tribulaciones. We mankind do not look for God if we live well actually. Si nosotros estamos viviendo bien, no buscamos a Dios. If we have a really small like a little hope, then we don't look for God. We look for this little hope. Si el ser humano tiene una pequeña, muy pequeñita esperanza, sinceramente no busca a Dios. So Se va por esa esperanza. so what's the God's way to make us to go back to the Lord? Entonces, ¿cuál es la forma que tiene Dios para hacernos regresar a Él, regresar al Señor? God, to remove all the hope from us. Dios quita toda esperanza de nosotros. Why? Because God wants us to look only for God. God is the only hope. He wants us to confess that you are the only hope. ¿Por qué? Porque Dios quiere, perdón, Dios quiere que lo busquemos solamente a Él, que Él sea nuestra única esperanza, que confirmemos, Señor, tú eres nuestra esperanza. So that is why the problem to child of God is not a problem. Y es por eso que los problemas para un hijo de Dios realmente no son problemas. Actually, that is the love of God. That is the love of God. Love of God. Ok, de hecho, esa es el amor de Dios. So it's the same. Like we don't know our parents, their mind and thoughts, how they love us, right? Por ejemplo, pasa con nuestros padres, que de repente no sabemos exactamente sus pensamientos o cómo es la forma que ellos nos aman. So if you go to like like the different way or a very bad way, then our parents sometimes, like nagging us and then, sometimes saying, sometimes hit us, right? Si nosotros, por ejemplo, estamos yendo por un mal camino, nuestros padres, ¿qué hacen? Nos resondran, ¿cierto? Nos resondran, se preocupan, nos sermonean, por decirlo, ¿no? When we are young, like we didn't really understand why it seems like they're hating me. Y cuando nosotros somos jóvenes o somos más pequeños, de repente a veces no entendemos por qué nos hacen eso. Eh, Algunos pueden pensar, oh, mis papás me odian. But when we are getting old and that we could understand why parents at the time they saying that way to me. Pero cuando vamos creciendo y nos vamos haciendo mayores, empezamos a entender y nos damos cuenta, esta es la razón por la cual mi papá, mi mamá me hablaba de esa forma. Or we say that the person got mature, right? Mature, the person got grow, so mature. Ya, es más o menos algo parecido con Dios. Oh, Ujú. yeah, mature. So
we don't know like the how deep of in God, right? No sabemos nosotros cuán profundo, digamos, es como el amor de Dios. But when we spiritually mature, then we could understand God more and more. Pero cuando nosotros vamos, digamos, creciendo espiritualmente, entonces vamos entendiendo a Dios un poco más y más. So I really bless everyone to really through the worship, not this only this worship, but the worship at your church. I really hope everyone to know more about God. Entonces realmente deseo que ustedes puedan adorar a Dios y cuando ustedes también dan el culto, no solamente en esta reunión que tenemos ahora, sino también cuando dan el culto y alaban y adoran a Dios en sus iglesias, también puedan conocer más y más a Dios. So today's message is very simple, but I really want you to guys to really meditate on this today's message. El mensaje de hoy es muy simple, la verdad, pero realmente deseo y espero que ustedes puedan meditar en este mensaje. Actually, the Bible verse is Genesis 1:27 and 28, but it seems like it's cut it. So Alexandra, could you please find Genesis 1:27 and 28, and could you please read it? Ok, el versículo, el texto bíblico para el mensaje de hoy es Génesis 1, 27 y 28. Parece que ahí en el material no está completo, así que lo voy a leer aquí completo. ¿Qué dice? Y creó Dios al hombre a su imagen de Dios lo creó, varón y hembra los creó, y los bendijo y les dijo, fructificad y multiplicaos, llenad la tierra y sojuzgadla, y señoread en los peces del mar, en las aves de los cielos, y en todas las bestias que se mueven sobre la tierra. Amen. So God has created us as a blessed man. Dios nos creó como seres bendecidos. So actually, we are the blessed person. We are the blessing, actually. De hecho, nosotros somos personas bendecidas, somos una bendición. So here, Tanya, Melody, Johnny, Alexandra, you guys are all the blessings. Y por eso aquí, por ejemplo, que estamos Tania, Melody, Johnny, Alexandra, todos ustedes chicos son una bendición. So what blessings we received? Entonces, ¿qué bendiciones hemos recibido? So the first one is humans are created in the image of God. La primera es que los seres humanos hemos sido creados a imagen de Dios. So the animal, they don't have the image of God. Los ídolos no tienen la imagen de Dios. That's why humans are the only being who can worship God. Y por eso es que los seres humanos somos los únicos seres que podemos adorar a Dios. And then also humans are created in an orderly fashion. Y los seres humanos han sido creados de una manera, de una forma ordenada. So orderly fashion means that the God created everything in his principle. Cuando decimos de una manera ordenada, quiere decir que Dios nos creó conforme a su principio. So that's why the second says that fish are happy when they're in the water, trees are happy when they're in the ground, and the birds are happy when they're flying in the air. Y por eso es que ahí dice, ¿no? Y como siempre decimos que los peces son felices cuando están en el agua, los árboles son felices cuando están en el suelo, las aves son felices cuando están volando en el aire. So just like that, just like God's creature, mankind are created to be happy when they're with God. Así de la misma forma como la creación de Dios, el ser humano también está feliz solamente cuando está con Dios. So look at the people outside of God. Do you think they're really happy? Do you think they're really in peace? Vean a las personas que están sin Dios. ¿Son realmente felices? ¿Realmente tienen paz? Even though they look okay, even though they look good, but inside of their hearts and mind, they every time worry, afraid of death, and then like many things are in their minds.
A pesar de que ellos se vean bien, aparentemente están bien, realmente en sus pensamientos ellos siempre están preocupados, están de repente asustados, preocupados por la muerte o con ansiedad o cosas así. So the second is the original humans are in existence of blessings. Em, el segundo punto principal nos dice que los seres humanos originales no tienen bendición. So God blessed the humans, right? Dios bendijo a los seres humanos, ¿cierto? But the animals, they don't have these blessings. Pero los animales no tienen esta bendición. So in Genesis 1:28, just as Alexander read, En Génesis 1:28, tal como Alexandra leyó, God gave us those five blessings, right? Dios nos dio estas 5 bendiciones, ¿cierto? So it says a birth, God's birth. Nos habla del nacimiento. So the only mankind dare do marriage and then pregnant and then give a child, give a birth of child, and then we care the child. Solamente el ser humano puede casarse, de repente estar embarazada, una mujer, ¿no? Dar a luz, tener un niño, cuidar a un niño. So why did God give these blessings to mankind? ¿Por qué es que Dios le dio esta bendición al ser humano? So we are different from animals. Nosotros somos diferentes a los animales. Many people still believe that the monkey evolved to the mankind, human. Muchas personas siguen pensando, piensan que el ser humano evolucionó del mono, que vino del mono. Of course, it's incorrect. Por supuesto que eso es algo incorrecto. So we are different from animals. Nosotros somos diferentes de los animales. Of course, animals, they can give a birth to like their child, right? Y por supuesto, los animales también pueden dar a luz, pueden tener hijos, ¿cierto? But the purpose is different. Pero el propósito es diferente. The reason God gave us the blessings to marriage and to give a birth is to deliver this covenant to the child. La razón por la cual Dios nos dio la bendición de poder casarnos y poder tener hijos es para que nosotros les traspasemos el pacto a nuestros hijos. So God created us with his own image, right? Por eso es que Dios nos creó con su imagen. So God wants us to fulfill this world with the image of God. Y es que Dios quiere llenar a este mundo, llenar a esta tierra con la imagen de Dios. Just as God gave the first covenant to Adam and Eve, God wants us to relay this covenant to our child and descendants. De la misma forma que Dios les dio el pacto a Adán y Eva, Dios quiere que nosotros traspasemos este pacto a nuestros hijos y a nuestros descendientes. That is the reason why marriage is the God's blessings. Y es por eso que el matrimonio es una bendición de Dios. But nowadays, how do people think of the marriage? Pero hoy en día, ¿qué es lo que muchas personas piensan del matrimonio? Let's confirm through Genesis chapter 3. Vamos a confirmar esto en Génesis capítulo 3, Verse 2. en el versículo 2. Mhm. Dice, y la mujer respondió a la serpiente, del fruto de los árboles del huerto podemos comer. So the God's men, they make the girls to their wife, not looking to their covenant, but their attractions, like appearance, beautiful face, or something like that. Em, pero muchas veces las personas, bueno, los hombres ven en sus esposas, en sus mujeres, no ven el pacto de Dios, sino ven la atracción que tienen, el físico, cosas así. I don't know in Peru, but the many Korean guys when they ask when they ask other girls to introduce to me, and they always people ask like, hey, is that girl beautiful? Is that girl pretty?
like many Koreans say like that. Bueno, no sé cómo es en Perú, pero por ejemplo acá en Corea, cuando un chico quiere conocer a una chica, de repente, no sé, hay un amigo que le dice, oye, te voy a presentar a una amiga, te voy a presentar a una chica o alguien. Entonces este chico que está interesado le pregunta, ¿no? Oye, ¿y esa chica es bonita? ¿Esa chica es atractiva? So like, like the sinners, they who doesn't have the covenant of God, they always looking for the like physical things, not the spiritual things. Los pecadores, quienes no tienen a Dios, están buscando siempre las cosas físicas, no el pacto de Dios. That's why we really should restore the biblical marriage, like the covenantal marriage, this in this age. Es por eso que nosotros debemos restaurar el matrimonio bíblico, el matrimonio conforme al pacto. Debemos restaurarlo esto en esta época. So more than 40% of people in Korea, they got divorced, and the United States also They got divorced. divorce. Es por eso que más del 40% de personas en Corea se divorcian. En Estados Unidos también. And then the most reason people got divorced is because their personality is different. Y digamos que una de las mayores razones por las cuales se divorcian es porque sus personalidades son diferentes. But personality should be different actually, Pero de hecho la personalidad debe ser diferente. because God has created men and women. They are created differently. God is created differently. Y eso es porque Dios creó al hombre y a la mujer. Dios nos creó de formas diferentes. But how can they become one? Pero ¿cómo es que esos dos seres que son diferentes pueden convertirse en uno? So even though their personalities are different, but how can they match each other? A pesar de que de que tienen personalidades diferentes, ¿cómo es que se pueden unir y que ser uno? When they only look for Christ, then they could be matched. Cuando ellos buscan a Dios, entonces se unen como uno. But if they look each other, then they start to fight. Pero si se empiezan a buscar el uno al otro, entonces es ahí cuando van a empezar los conflictos. That's why many people are looking for the like girl or guy who has the same personality or match my personality with me. Y es por eso que muchas personas están buscando al chico o a la chica que tiene mi personalidad, que su personalidad concuerda con mi personalidad. But it's totally we cannot find the same personality like me. Pero no podemos encontrar la misma personalidad que yo tengo. So that is why we always look only Jesus Christ when people get married. Y es por eso que tenemos siempre que buscar solamente a Jesucristo cuando nos vamos a casar. And then Jesus should be the master of their family. Y Jesús tiene que ser el dueño de su familia. And after they give a birth, then the prosperity, the second blessing. Y también tenemos como segundo punto la prosperidad. So when we raise the children with covenant, with gospel, then they will do the same thing just we do. Cuando nosotros criamos a nuestros niños con el Evangelio, entonces ellos tienen que hacer lo mismo que nosotros hacemos. Then the filling. Luego viene la llenura. So the future generations with gospel are scattered around the world and they fill all over the world. Las futuras generaciones con el Evangelio van a ser esparcidos por el mundo y así van a llenar el mundo. We call that this is a word evangelization. A eso nosotros le llamamos la evangelización mundial. Of course, we relay the gospel to non-believers and the people around the world, but at the same time, relaying the gospel to our children is also very important, word evangelization. De la misma forma que nosotros les compartimos el Evangelio a las personas que no conocen a Dios, a los no creyentes, también igual tenemos que compartirle el Evangelio a nuestros hijos o a nuestras futuras generaciones. And fourth is conquest. Y luego viene la conquista. So actually, we were the being who conquered like every living creatures.
Nosotros somos los seres que conquistaron o que han conquistado todas las criaturas. But after mankind committed sin, they are conquered by the world. Pero después de que el ser humano cometió pecado, entonces fue al revés. El ser humano fue conquistado por el mundo. So if we truly restore these blessings, then we could conquer the culture, politics, economy, society, welfare, like the many things with gospel. Entonces, si nosotros restauramos esta bendición en nuestra vida, vamos a poder conquistar todo, conquistar la cultura, la política, la economía, y todo eso con el Evangelio. And then we are governing all the things. Y entonces podremos gobernar todas las cosas. And don't forget that you are the very precious masterpiece of God. Y por favor, no se olviden que ustedes son la obra preciosa de Dios, la obra maestra preciosa de Dios. Because in Genesis 1:31, God said everything looks so good after he created mankind. En Génesis 1:31, Dios dijo que todo se veía tan bien, todo lucía tan bien después de Dios haberlo creado. After God created like the water, fish, and then all the things, he said just good. But after he created mankind, he said it's very, very good. Después de que Dios creó el agua, los peces, las plantas, todo, Dios decía que se veía bien. Pero después de que Dios creó al ser humano, Dios dijo que se veía muy, muy bien, que era algo realmente bueno. So don't forget that you guys are very, very precious child of God and that you're the masterpiece of God. Entonces, por favor, no se olviden que ustedes son am, muy, muy preciosos, que son los hijos preciosos de Dios y que son la obra maestra de Dios. But there are people whose image of God is distorted. Pero es cierto que hay personas que tienen la imagen de Dios distorsionada. So if you lose hold of the gospel, then you will be conquered and ruled. Si uno pierde el evangelio, entonces va a ser conquistado y gobernado por el mundo. And also, if you lose hold of the gospel, you'll be caught, chased, and then pressed by something. Y si uno pierde el evangelio, entonces uno va a ser atrapado, perseguido, presionado. So that is why we must restore the image of God. Por eso es que nosotros tenemos que restaurar la imagen de Dios. And then only gospel can restore our image of God. Our original. Or our original condition. Y entonces solamente el evangelio es lo que puede restaurar nuestra condición original en Dios. So I really want you to guys to really enjoy the original blessings that has given to us throughout this week. Entonces yo realmente los bendigo y espero que ustedes puedan disfrutar de las bendiciones originales que Dios nos ha dado durante esta semana, que lo puedan disfrutar. Let us pray. Oremos. Dear Heavenly Father, thank you so much. Querido Padre Celestial, te damos muchas gracias. Thank you for calling us as your child. Muchas gracias por llamarnos como tus hijos. Thank you for creating us with your own image. Muchas gracias por crearnos con tu imagen. We believe that you already gave us the blessings. Nosotros creemos que tú ya nos has dado todas estas bendiciones. So help us to really enjoy your blessings every day. Ayúdanos a disfrutar de estas bendiciones todos los días. Help us to really enjoy the gospel and then really pray for the word evangelization. Ayúdanos, Señor, a que podamos disfrutar del Evangelio y podamos hacer la evangelización mundial. Please give the filling of the Holy Spirit to Tanya, Johnny, Melody, and Alexandra. Por favor, da la llenura del Espíritu Santo a Tania, a Melody, a Johnny y a Alexandra. And let Jesus Christ become the master of their fields. Y permite, Señor, que Jesucristo sea el dueño de sus vidas, de sus campos. I pray in the name of Jesus Christ. Oro en el nombre de Jesucristo. Amén. 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 Creo que todos hemos